No hay peor error que menospreciar a alguien por su apariencia, y aquel hombre estaba a punto de descubrirlo. Carlos Valderrama abordó ese vuelo como cualquier otro pasajero, sin comitiva, sin cámaras, sin ningún alarde, vestía ropa cómoda, como quien no necesita demostrar nada. Una camiseta azul oscuro, unos jeans desgastados y su inconfundible melena rubia rizada que con los años se había vuelto tan símbolo como su legado en el fútbol. Aquel día volaba en clase ejecutiva rumbo a una conferencia deportiva para jóvenes talentos en Estados Unidos. Nada más, nada menos. El aeropuerto de Bogotá había sido un caos desde temprano, con retrasos por mantenimiento y una fila interminable de pasajeros irritados. Aún así, Valderrama no se mostró impaciente. Esperó su turno en silencio, firmó un par de autógrafos a algunos empleados que lo reconocieron y luego abordó con su asiento ya asignado en una de las primeras filas del avión. Se sentó junto a la ventana como siempre le gustaba, cerró los ojos por un momento, respirando tranquilo. No imaginaba que ese vuelo terminaría siendo recordado por algo completamente inesperado. Minutos después, un hombre de traje italiano impecable, reloj Rolex brillante y maletín de cuero fino subió con paso firme. Era Roberto Mendoza, uno de esos empresarios que no miran a los ojos a los trabajadores, que confunden servicio con servidumbre, de los que creen que el dinero da derecho a todo. Caminaba revisando su teléfono último modelo sin mirar a su alrededor, hablando por el auricular Bluetooth sobre una negociación millonaria, hasta que se detuvo abruptamente frente al asiento de Valderrama. «¿Qué haces tú sentado aquí?», espetó señalando con el dedo directamente a Valderrama, con el ceño fruncido y un gesto de absoluto desprecio. Carlos lo miró confundido. No entendía si se trataba de una broma o de alguien con algún problema, pero no era ninguna de las dos. «Este es mi lugar», añadió el hombre alzando la voz con impaciencia. «La ventana siempre es mía, así que levántate». El silencio se apoderó del pasillo. Algunos pasajeros voltearon incómodos. Las azafatas intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se atrevía a intervenir. Valderrama no respondió con agresividad, solo sacó su boleto, lo revisó con calma y lo mostró sin levantar la voz. «Este es el asiento 2A, ¿verdad? Ese es el que me corresponde». El empresario lo miró de arriba abajo con una mueca de burla. «¿A ti? ¿En primera clase? Por favor». Revisó su propio boleto con fastidio. «Está bien, me tocó al lado, pero la ventana es para gente importante, no para...». Hizo una pausa mientras observaba la vestimenta sencilla de Carlos. «No para cualquiera que se ganó un boleto de promoción». Valderrama respiró profundo. No era la primera vez que enfrentaba un trato injusto, pero había algo distinto en esta ocasión. La frialdad con la que aquel hombre lo trataba, como si fuera invisible, como si no valiera nada, como si su presencia, solo por no vestir como los demás, fuera una ofensa para su zona de confort. La azafata se acercó con rapidez y confirmó que Valderrama tenía el asiento correcto. El empresario, sin disculparse, se dejó caer pesadamente en el asiento contiguo, murmurando algo entre dientes sobre los nuevos ricos y la decadencia de las aerolíneas. Pero lo que no sabía era que acababa de cometer uno de los errores más grandes de su vida. Durante los primeros minutos de vuelo, el ambiente en la cabina de clase ejecutiva se volvió denso, casi irrespirable, no por turbulencias ni por problemas técnicos, sino por ese silencio incómodo que queda cuando alguien ha sido humillado injustamente, y todos lo saben, pero nadie dice nada. Roberto Mendoza seguía molesto. Bufaba cada cierto tiempo, movía su reloj de manera exagerada y hojeaba una revista Forbes como si quisiera que todos notaran su importancia. «Increíble», masculló lo suficientemente alto para ser escuchado. «Ahora cualquier mecánico con suerte puede sentarse aquí. ¿Qué sigue? ¿Vendedores ambulantes en primera clase?» Giró su cabeza hacia Valderrama con una sonrisa despectiva. «Dime, amigo, ¿ganaste esto en una rifa o te lo regaló tu patrón por años de servicio?» Carlos mantuvo la calma, mirando por la ventana como si las palabras no le afectaran, pero por dentro algo se había activado.
Recordaba su infancia, cuando muchos lo trataron igual, cuando en Santa Marta algunos pensaban que por ser costeño, por su cabello diferente o por su manera de hablar, no tenía derecho a soñar con algo más grande. El empresario no se detuvo ahí. Llamó a la azafata con un chasquido de dedos. «Señorita, ¿podría conseguirme otro asiento? Es que no me siento cómodo compartiendo espacio con...» Hizo una pausa dramática mientras señalaba discretamente a Valderrama. «Con personas que claramente no pertenecen a este ambiente». La azafata, visiblemente incómoda, respondió con profesionalismo. «Lo siento, señor, el vuelo está completamente lleno. No hay otros asientos disponibles en esta sección. ¿Y no pueden moverlo a la económica donde corresponde?», insistió Mendoza, ahora sin molestarse en bajar la voz. «Mire ese cabello. Parece que no ha visto un peluquero en años. ¿Y esa ropa? ¿Acaso no tienen estándares mínimos de vestimenta?». Algunos pasajeros comenzaron a removerse incómodos en sus asientos. Un señor mayor, 2 filas atrás, carraspeó con desaprobación. Una ejecutiva joven miraba la escena con el ceño fruncido, pero nadie intervenía directamente. Valderrama finalmente giró su rostro hacia el empresario. Sus ojos, serenos pero profundos, se encontraron con la mirada arrogante de Mendoza. «¿Sabe qué es lo más interesante?», dijo Carlos con voz pausada. «Que el verdadero lujo no está en lo que uno viste, sino en cómo trata a los demás». El empresario soltó una carcajada burlona. «Filosofía barata. Por favor. El mundo real no funciona así. El dinero manda, amigo, y claramente tú no tienes idea de cómo funciona este juego». La tensión en el aire era palpable. Lo que Roberto Mendoza no sabía era que sus palabras y actitudes estaban siendo observadas por más personas de las que imaginaba, y que muy pronto descubriría cuán equivocado estaba sobre el hombre que tenía al lado. El vuelo continuaba su curso y Roberto Mendoza no perdía oportunidad para hacer alarde de su éxito. Sacó su laptop último modelo y comenzó a teclear con fuerza mientras hablaba en voz alta por teléfono. «Sí, cierra el trato por 5 millones. No aceptes menos. Diles que Roberto Mendoza no negocia con mediocres». Cada palabra estaba calculada para que todos a su alrededor supieran exactamente quién era y cuánto valía. Entre los pasajeros, los murmullos comenzaron a crecer como un suave zumbido. Una pareja de ancianos intercambiaba miradas de desaprobación. Un joven empresario sacudía la cabeza mientras fingía leer su tablet. Todos habían presenciado la humillación, pero la incomodidad los mantenía en silencio. Valderrama, por su parte, había sacado un libro y leía tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Esta aparente indiferencia irritaba aún más a Mendoza, quien no estaba acostumbrado a ser ignorado. «¿Sabes cuánto cuesta este reloj?», preguntó de repente el empresario, extendiendo su muñeca frente a Carlos. «Más de lo que probablemente ganas en un año. Edición limitada, solo 50 en el mundo». Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una niña de unos 8 años, que viajaba con sus padres unas filas más atrás, se había levantado para ir al baño. Al pasar por el pasillo, sus ojos se iluminaron al ver a Valderrama. Se detuvo en seco, jalando la manga de su madre. Mami, es él, es el pibe», exclamó con esa emoción pura que solo los niños pueden expresar. La madre intentó calmarla, pero la pequeña ya estaba frente a Valderrama. «Señor, ¿usted es Carlos Valderrama? Mi papá siempre me cuenta historias de cuando usted jugaba. Dice que era mágico con el balón». El rostro de Carlos se iluminó con una sonrisa genuina. Se inclinó hacia la niña con ternura. «Hola, princesa». «Sí, soy yo. ¿Te gusta el fútbol?». La niña asintió emocionada. «Juego en mi escuela. Soy mediocampista como usted». Mendoza observaba la escena con el ceño fruncido. «¿Valderrama?». El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Algún futbolista local? ¿Un jugador amateur? La madre de la niña se acercó tímidamente. «Disculpe la molestia, señor Valderrama. Mi esposo es su admirador desde el Mundial del 90. ¿Podría firmarle un autógrafo a mi hija?». «Por supuesto», respondió Carlos sacando una pequeña libreta que la niña le extendió. Mientras firmaba, más pasajeros comenzaron a voltear con interés renovado,
Un hombre de mediana edad, sentado al otro lado del pasillo, no pudo contenerse más. Le susurró a su compañero de asiento, lo suficientemente alto para ser escuchado. ¿Te imaginas? Ese tipo insultando a Carlos Valderrama. Si supiera que está sentado al lado de una leyenda del fútbol mundial. Mendoza captó parte de la conversación. ¿Leyenda? ¿Mundial? Un incómodo presentimiento comenzó a formarse en su estómago. Giró discretamente hacia la ventana, sacó su teléfono y por primera vez desde que abordó, escribió en el buscador: Carlos Valderrama. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría completamente su perspectiva de los últimos 30 minutos. Los resultados de búsqueda comenzaron a aparecer en la pantalla del teléfono de Mendoza, y con cada imagen, con cada titular, su rostro perdía color. Carlos Valderrama, el pibe, leyenda del fútbol colombiano. Top 100 mejores futbolistas de la historia según FIFA. Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Las fotografías mostraban estadios repletos, camisetas número 10, trofeos y reconocimientos de todo el mundo. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Scrolleó más rápido, casi con desesperación. Ahí estaba Valderrama jugando contra Maradona, abrazando a Pelé, siendo ovacionado en el Camp Nou. Videos de sus pases imposibles, de su visión de juego única, de su pelo dorado ondeando mientras dominaba los mejores campos del planeta. Mientras tanto, un ejecutivo deportivo que viajaba en la parte delantera de la cabina se acercó respetuosamente a Valderrama. «Disculpe, señor Valderrama, no quiero molestarlo, pero trabajo para ESPN, Latinoamérica. Solo quería decirle que su documental sobre los 30 años del gol a Alemania sigue siendo el más visto en nuestra plataforma. Una obra maestra». Carlos agradeció con humildad. «Fueron tiempos hermosos. El fútbol me dio más de lo que yo pude darle». Mendoza tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente mientras seguía leyendo en su teléfono. Embajador de UNICEF. Fundación Valderrama para niños en situación vulnerable. Rechazó ofertas millonarias del fútbol árabe por lealtad a sus principios. La azafata, que había presenciado todo desde el inicio, se acercó con una sonrisa cómplice. «Señor Valderrama, el capitán me pidió que le transmitiera sus saludos. Dice que verlo jugar en Francia, 98, fue lo que lo inspiró a su hijo a convertirse en futbolista profesional». En ese momento, como si el universo quisiera enfatizar la lección, el sistema de entretenimiento del avión comenzó a mostrar la programación disponible. En la pantalla principal apareció destacado: Especial Deportivo, Carlos Valderrama, el mago del balón, la historia del 10 que enamoró al mundo. Varios pasajeros comenzaron a seleccionar el documental. Las pequeñas pantallas individuales se iluminaron con imágenes de un joven Valderrama corriendo por las canchas polvorientas de Santa Marta, luego brillando en el Montpellier francés, deslumbrando en la MLS estadounidense. Mendoza ya no podía ignorar la realidad. Las voces del documental se filtraban por los audífonos mal ajustados de otros pasajeros. Valderrama no solo fue un futbolista, fue un embajador cultural. Su humildad fuera de las canchas es tan legendaria como su talento dentro de ellas. Rechazaba las fiestas y los excesos, prefería visitar hospitales infantiles. Un periodista deportivo que viajaba en clase ejecutiva y que había permanecido en silencio hasta entonces, se animó a acercarse. «Señor Valderrama, estoy escribiendo un libro sobre íconos latinoamericanos que cambiaron la historia del deporte. ¿Me permitiría hacerle algunas preguntas cuando aterricemos?» Mendoza hundió la cabeza entre sus manos. Las palabras que había pronunciado minutos antes ahora resonaban en su mente como martillazos. «Mecánico con suerte. No perteneces aquí». Personas que claramente no pertenecen a este ambiente. Había insultado no solo a un hombre, sino a un símbolo, a una leyenda, viviente que representaba todo lo opuesto a sus prejuicios. El mundo parecía girar más lento para Roberto Mendoza. Cada segundo se estiraba como una eternidad, mientras las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente en su mente. Observaba su reflejo en la pantalla apagada frente a él
y ya no reconocía al hombre que lo miraba de vuelta. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de humillar a otro ser humano solo por su apariencia? Las imágenes del documental seguían reproduciéndose en las pantallas cercanas. Un joven Valderrama hablando sobre su madre, una mujer humilde que lavaba ropa ajena para mantener a la familia. Ella me enseñó que la dignidad no se compra, decía Carlos en la entrevista. Se construye con acciones, con respeto, con amor. Al prójimo. Mendoza recordó sus propias palabras como puñaladas. ¿Te lo regaló tu patrón por años de servicio? La ironía era devastadora. Había menospreciado a un hombre que probablemente había inspirado a más personas que todas sus empresas juntas. Una señora mayor que había observado todo desde su asiento se inclinó hacia su esposo y comentó, en voz baja pero audible, «¡Qué vergüenza! Insultar así a Valderrama. Mi nieto tiene su póster en la pared y siempre dice que quiere ser como él, no solo por el fútbol, sino por cómo trata a la gente». Cada palabra era un golpe más para Mendoza. Recordó el momento exacto en que había señalado el cabello de Carlos con desprecio. Ese mismo cabello que ahora, en las imágenes del documental, era descrito como el símbolo de una generación. La melena dorada que desafió los estereotipos del fútbol tradicional. Su teléfono seguía mostrando más información. Un artículo titulado Valderrama, el hombre que dijo no a millones por sus principios. Contaba cómo Carlos había rechazado contratos astronómicos porque incluían cláusulas que iban contra sus valores. El dinero va y viene, decía Valderrama. En la entrevista, pero tu nombre y tu dignidad te acompañan hasta la tumba. Mendoza sintió náuseas. Él, que se jactaba de sus millones, de sus negocios, de su éxito material, había intentado humillar a alguien cuya riqueza trascendía cualquier cuenta bancaria. Miró su reloj Rolex, ese que había presumido con tanta arrogancia. De pronto le pareció pesado, vacío, insignificante. Un niño que viajaba con su abuelo se acercó tímidamente a Valderrama con una pequeña pelota de goma. «Señor, mi abuelo, dice que usted hacía magia con el balón. ¿Me puede mostrar algo?» Carlos sonrió y con movimientos suaves hizo unos toques con la pelotita mientras permanecía sentado. El niño reía encantado. Era una escena simple, pero profundamente humana. Mendoza observaba y sentía cómo cada gesto de amabilidad de Valderrama era un espejo que reflejaba su propia mezquindad. «¿Cómo pude ser tan ciego?», pensó. «¿Tan arrogante?». La respuesta le llegó como un susurro desde su propia conciencia. Había confundido éxito con superioridad, dinero con valor humano, apariencia con esencia. El peso de la vergüenza era casi físico. Sentía las miradas de los demás pasajeros, algunos con lástima, otros con desprecio, la mayoría con una mezcla de ambos. Pero lo peor no era el juicio ajeno, era el propio. Por primera vez en años, Roberto Mendoza se enfrentaba a la versión más oscura de sí mismo, y lo que veía lo horrorizaba. El vuelo había alcanzado su altitud de crucero, y la atmósfera en la cabina había cambiado por completo. Valderrama, ajeno al tormento interno de su compañero de asiento, conversaba amenamente con algunos pasajeros que se habían acercado con respeto. Sus relatos fluían con la naturalidad de quien no necesita adornar la verdad. Saben qué es. Lo más difícil del éxito, decía Carlos a un grupo de jóvenes ejecutivos que escuchaban atentos, no es llegar, es recordar de dónde vienes. Yo crecí en un barrio donde a veces no había para la comida, pero sobraba dignidad. Mi madre se me decía, «Hijo, las personas valen por lo que son, no por lo que tienen». Mendoza escuchaba cada palabra como si fueran dirigidas directamente a él. La sencillez con la que Valderrama narraba su historia contrastaba brutalmente con la forma en que él solía hablar de sus logros. Una vez, en Italia, después de un partido importante, continuó Carlos, un magnate me ofreció el triple de mi salario para jugar en su equipo. Pero había una condición. Debía cortarme el pelo y verme más europeo. Le dije que mi pelo era parte de mi identidad, de mi cultura, que si no podían aceptarme como era, entonces su dinero no valía la pena. Una azafata veterana que había
Estado sirviendo bebidas, se detuvo un momento. Señor Valderrama, ¿puedo contarles algo a estos jóvenes? Mi hijo tuvo problemas de autoestima por ser diferente. Un día vio una entrevista suya donde usted hablaba sobre su pelo y cómo lo hacía único. Desde entonces, mi hijo abraza sus diferencias con orgullo. Carlos asintió con humildad. Todos somos únicos. El error está en creer que hay un molde al que debemos ajustarnos. La verdadera riqueza está en la diversidad, en el respeto mutuo. Mendoza sentía cada palabra como una lección dirigida a su alma. Recordó todas las veces que había juzgado a otros por su apariencia, por su forma de hablar, por su origen. ¿Cuántas personas valiosas había descartado por sus prejuicios? ¿Y qué hay del dinero, señor Valderrama?, preguntó un joven empresario. En el mundo de hoy parece que es lo único que importa. Carlos se tomó un momento antes de responder. El dinero es una herramienta, no un fin. Yo gané mucho dinero jugando al fútbol, pero ¿saben qué recuerdo más? Los rostros de los niños en los barrios pobres cuando les regalaba balones, las lágrimas de mi madre cuando pude comprarle una casa, los amigos que hice, no por mi fama, sino por mi lealtad. Un silencio reflexivo se apoderó del grupo. Mendoza miraba por la ventana, pero ya no veía las nubes. Veía su vida, sus decisiones, sus prioridades equivocadas. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo significativo por alguien más? La humildad, concluyó Valderrama, no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y más en los demás. Es entender que todos, absolutamente todos, tienen algo que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. Mendoza cerró los ojos. Por primera vez en décadas, sintió la necesidad urgente de cambiar, no su imagen o su estatus, sino su esencia misma. El carrito de servicio había pasado por tercera vez, pero Mendoza no había tocado su copa de champagne. Su garganta estaba seca, no de sed, sino de las palabras que luchaban por salir. Había ensayado mentalmente una docena de formas de disculparse, pero todas le parecían insuficientes, vacías, inadecuadas para reparar el daño causado. Observó cómo Valderrama cerraba suavemente el libro que había estado leyendo. Era el momento. Si no lo hacía ahora, quizás nunca encontraría el valor. Con manos temblorosas, se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Algunos pasajeros lo notaron y el murmullo general disminuyó. «Señor Valderrama», comenzó Mendoza, su voz quebrándose ligeramente. Carlos giró su rostro hacia él, sus ojos serenos pero penetrantes. «Yo necesito decirle algo». El silencio en la cabina se hizo más profundo. Hasta las azafatas detuvieron sus actividades para observar la escena. «He sido un completo idiota», continuó Mendoza, las palabras saliendo ahora como un torrente contenido. «Por años. No solo con usted, sino con muchas personas a lo largo de mi vida. Me creí superior por tener dinero, por vestir trajes caros, por viajar en primera clase. Pero hoy entendí que soy el más pobre de este avión». Valderrama lo miraba, sin interrumpir, permitiéndole expresar lo que necesitaba decir. «Lo insulté, lo menosprecié, lo traté como si fuera menos que yo. ¿Y todo por qué? ¿Por su ropa, por su pelo?» Mendoza sacudió la cabeza, avergonzado de sus propias palabras. «Ahora sé quién es usted, pero eso no debería importar. Aunque hubiera sido un completo desconocido, nadie merece ser tratado así». Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Mendoza, algo que no había permitido en décadas. «Mi padre era zapatero», confesó de repente. «Trabajaba 14 horas al día para darnos educación. Y yo me avergoncé de él cuando empecé a ganar dinero. Dejé de visitarlo porque no quería que mis socios supieran de dónde venía. Murió hace 3 años y nunca le pedí perdón». Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Hoy, viéndolo, a usted recordé a mi padre. La misma dignidad silenciosa, la misma grandeza sin alardes, y me di cuenta de que me he convertido exactamente en el tipo de persona que mi padre me enseñó a no ser. Valderrama se levantó lentamente. El avión parecía contener la respiración. «Mire», dijo Carlos con voz calmada pero firme, «todos cometemos errores.
Lo importante es reconocerlos y estar dispuestos a cambiar. Su padre estaría orgulloso de este momento, no por el perdón que no pudo darle, sino por el hombre que está eligiendo ser ahora. Mendoza extendió su mano temblorosa. ¿Puede perdonarme? No por quién es usted, sino por quién quiero ser, yo de ahora en adelante. Valderrama no tomó su mano. En cambio, dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo corto pero significativo que decía más que 1000 palabras. Cuando se separaron, había algo diferente en los ojos de Mendoza. Ya no era solo vergüenza o arrepentimiento. Era determinación, era esperanza, era el primer paso hacia una nueva versión de sí mismo. Después del abrazo, ambos hombres volvieron a sus asientos, pero algo fundamental había cambiado. La barrera invisible que los separaba se había disuelto. Mendoza, por primera vez en el vuelo, se sentía capaz de mirar a Valderrama directamente a los ojos. ¿Sabe qué es lo más curioso?, dijo Carlos rompiendo el silencio. Que usted me recuerda a mí mismo en cierta época. También tuve mi momento de perderme en el éxito. Mendoza lo miró sorprendido. ¿Usted? Pero si es un ejemplo de humildad. Valderrama sonrió con melancolía. Nadie nace sabio, amigo. Cuando empecé a ganar dinero en Europa, por un tiempo me olvidé de mis raíces. Compraba cosas que no necesitaba, frecuentaba lugares solo para ser visto. Un día mi madre me llamó desde Colombia. No me regañó, solo me dijo, «Hijo, ¿eres feliz?». Esa simple pregunta me destrozó, porque me di cuenta de que no lo era. «¿Y qué hizo?», preguntó Mendoza, genuinamente interesado. Volví a casa. Por unas semanas, me senté en la misma mesa donde comíamos arroz con huevo cuando no había más. Caminé por las calles polvorientas donde aprendí a jugar descalzo. Hablé con amigos de infancia que seguían luchando día a día, y entendí algo fundamental. El éxito sin propósito es solo ruido. Mendoza asintió lentamente. Yo ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que visité mi barrio natal. Me mudé a una zona exclusiva y borré ese capítulo de mi vida. ¿Y es más feliz ahora?, preguntó Valderrama, usando la misma pregunta que su madre le había hecho años atrás. Silencio de Mendoza fue más elocuente que cualquier respuesta. «Mire», continuó Carlos, «el dinero nos da comodidad, pero no plenitud. La verdadera riqueza está en las conexiones humanas, en el impacto positivo que dejamos en otros. ¿Cuántas personas sonríen genuinamente cuando lo ven llegar?». Mendoza reflexionó. En su empresa la gente lo respetaba, o más bien temía. En su círculo social lo adulaban por interés. Pero sonrisas genuinas, afecto real, no podía recordar muchos. «Tengo una fundación», compartió Valderrama. «Trabajamos con niños en situación vulnerable. No lo hago por imagen o por deducciones de impuestos. Lo hago porque cada niño que sacamos de la calle es una victoria más importante que cualquier trofeo». «¿Cómo se empieza?», preguntó Mendoza con humildad. «¿Cómo se cambia cuando has vivido tanto tiempo de cierta manera?». «Paso a paso», respondió Carlos. «Empiece por su entorno inmediato. ¿Conoce el nombre de la persona que limpia su oficina? ¿Sabe algo sobre la vida del guardia de seguridad de su edificio? El cambio real comienza cuando dejamos de ver personas invisibles y empezamos a ver seres humanos con historias». Por primera vez en años, Mendoza sintió un propósito más allá de acumular riqueza. ¿Cree que podría visitar su fundación algún día? No para donar un cheque y tomarme una foto, sino para entender, para aprender. Valderrama le palmeó el hombro. «Las puertas están abiertas para todos los que quieran servir con el corazón, pero le advierto, trabajar con niños necesitados cambia tu perspectiva para siempre». «Eso es exactamente lo que necesito», admitió Mendoza. «Un cambio de perspectiva permanente». La voz del capitán resonó por los altavoces anunciando el inicio del descenso. Las azafatas comenzaron a recoger los últimos vasos y a verificar que todos tuvieran los cinturones abrochados. Mendoza miraba por la ventana mientras las nubes se abrían, revelando el paisaje urbano abajo, pero su mente estaba en otro lugar, procesando todo lo vivido en esas horas que parecían haber durado una vida entera. ¿Nervioso por aterrizar?, preguntó Valderrama notando su expresión pensativa. «No»,
respondió Mendoza con una media sonrisa. Nervioso por lo que viene después, es fácil prometer cambios a 30.000 pies de altura. Lo difícil es mantenerlos cuando vuelves a tu rutina. Carlos asintió comprensivo. El cambio real no es un evento, es un proceso. Habrá días donde querrá volver a sus viejos hábitos. La clave está en recordar este momento, esta claridad, que siente ahora. Mientras el avión descendía suavemente, Mendoza sacó su agenda de cuero. En lugar de anotar compromisos de negocios como solía hacer, escribió algo diferente. Hoy morí y nací de nuevo. Recordar siempre. El valor está en el ser, no en el tener. ¿Sabe qué haré apenas lleguemos?, dijo de pronto Mendoza. Llamaré a María, la señora que limpia mi oficina hace 15 años. Siempre llega antes que todos y se va después. Nunca le he preguntado nada sobre su vida. Ni siquiera sé si tiene hijos. Valderrama sonrió. Ese es un excelente comienzo. Los pequeños gestos son los que construyen grandes transformaciones. El avión tocó tierra con suavidad y mientras rodaba hacia la terminal, algo inusual sucedió. Varios pasajeros comenzaron a aplaudir, pero no era el típico aplauso por un aterrizaje seguro. Era un reconocimiento espontáneo a lo que habían presenciado, la transformación de un hombre ante sus ojos. Cuando la señal de cinturones se apagó y todos comenzaron a ponerse de pie, Mendoza hizo algo que jamás había hecho. Esperó. Dejó que otros pasajeros salieran primero. Ayudó a una señora mayor con su equipaje de mano. Sostuvo paciente su maletín mientras otros se acomodaban. «Señor Mendoza», dijo una de las azafatas al pasar junto a él, «lo que hizo hoy fue muy valiente. Admitir errores en público requiere verdadera fortaleza». Él agradeció con humildad, otro gesto nuevo en su repertorio. Mientras caminaban por el pasillo del avión hacia la salida, Valderrama se detuvo un momento. «Antes de despedirnos, quiero darle algo». Sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta. «Este es mi número personal. Cuando visite la fundación, llámeme directamente. Y si algún día siente que está perdiendo el rumbo, también». Mendoza tomó la tarjeta como si fuera un tesoro. «Hay algo que necesito decirle. Hoy no solo conocí a una leyenda del fútbol, conocí a un maestro de vida. Gracias por no responder a mi crueldad con más crueldad». «La violencia genera violencia», respondió Carlos mientras se acercaban a la puerta del avión. «Pero la compasión genera transformación. Usted acaba de demostrarlo». Al cruzar el umbral del avión, Mendoza sintió que no solo dejaba atrás un vuelo, sino una versión obsoleta de sí mismo. El hombre que había abordado esa mañana con arrogancia ya no existía. En su lugar, emergía alguien dispuesto a aprender, a servir, a ser verdaderamente exitoso. El aeropuerto bullía con su actividad habitual. Viajeros apurados, anuncios por altavoces, carritos de equipaje rodando por los pasillos pulidos. Pero para Mendoza, todo se movía en cámara lenta mientras caminaba junto a Valderrama hacia el área de reclamo de equipaje. En el camino, observó algo que antes habría ignorado por completo. Un empleado de limpieza, encorvado sobre su escoba, barriendo meticulosamente alrededor de una papelera desbordada. Sin pensarlo, Mendoza se detuvo, recogió un papel que había caído lejos y lo depositó en el contenedor. El trabajador levantó la vista, sorprendido por el gesto. «Gracias, señor», dijo el hombre con acento caribeño. «Gracias a usted por mantener todo limpio», respondió Mendoza, mirándolo a los ojos. El empleado parpadeó confundido, no acostumbrado a tal reconocimiento. Valderrama observaba la escena en silencio, con una leve sonrisa de aprobación. Más adelante, mientras esperaban sus maletas, Mendoza notó cómo Carlos saludaba por su nombre. Al oficial de seguridad. Preguntaba por la familia del maletero. Agradecía con calidez a cada persona de servicio que se cruzaba en su camino. No eran gestos forzados ni calculados, fluían con naturalidad, como quien ha practicado la amabilidad toda su vida. «¿Siempre ha sido así?», preguntó Mendoza. «¿Así como? Tan atento con todos, como si cada persona fuera importante». Carlos lo miró con seriedad. «Es que cada persona es importante»,
Mi abuela decía, trata al presidente y al barrendero con el mismo respeto, porque ante Dios todos somos iguales. Nunca lo olvidé. Las maletas comenzaron a aparecer en la cinta transportadora. Un grupo de jóvenes se acercó tímidamente a Valderrama para pedirle fotos. Él aceptó con gusto, pero lo que impresionó a Mendoza fue cómo se tomaba el tiempo de preguntarles sus nombres, sus sueños, de dónde venían. Cuando llegó la maleta de Carlos, antes de que pudiera tomarla, un adolescente del grupo se adelantó para ayudarlo. Permítame, señor Valderrama, es un honor. El honor es mío, joven. ¿Cómo te llamas? Andrés. Juego en las divisiones menores del Medellín. Sigue trabajando duro, Andrés. Pero recuerda, el fútbol es importante, pero ser buena persona lo es más. Mendoza observaba cada interacción como quien estudia una obra maestra. Cuando finalmente apareció su propia maleta Louis Vuitton, la tomó él mismo, rechazando educadamente la ayuda del maletero al que normalmente le habría lanzado una propina sin mirarlo. Disculpe, le dijo al maletero. ¿Cómo se llama? Jorge, señor. Mucho gusto, Jorge. Gracias por su ofrecimiento. Que tenga un excelente día. Jorge quedó tan sorprendido que casi deja caer el carrito vacío. Mientras se dirigían hacia la salida, Mendoza se detuvo un momento. Carlos, antes de separarnos necesito preguntarle algo. ¿Cómo se mantiene uno humilde cuando el mundo entero lo reconoce, lo admira, lo idolatra? Valderrama se ajustó la pequeña mochila al hombro y respondió, recordando siempre que la fama es prestada. Lo único que realmente nos pertenece es cómo tratamos a los demás. Todo lo demás es temporal. Se acercaban a las puertas automáticas que llevaban al exterior. El momento de la despedida había llegado, pero Mendoza intuía que era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Habían pasado 6 meses desde aquel vuelo transformador. La oficina de Mendoza, situada en el piso 40 de una torre corporativa, ya no parecía la misma, no por cambios en la decoración, sino por la energía que ahora la habitaba. María, la señora de la limpieza, entraba cada mañana con una sonrisa que antes no existía. Desde aquella primera conversación donde Mendoza descubrió que tenía 3 hijos y que uno de ellos soñaba con estudiar medicina, todo había cambiado. Ahora, ese hijo cursaba su primer año gracias a una beca que Mendoza había establecido silenciosamente para empleados y sus familias. «Buenos días, Roberto», saludaba María con confianza, algo impensable meses atrás cuando apenas se atrevía a levantar la mirada. «Buenos días, María. ¿Cómo va Diego con sus exámenes?» La transformación se extendía más allá de las paredes, de cristal. Mendoza había vendido 2 de sus 5 autos de lujo y destinado ese dinero a crear un programa de capacitación para jóvenes emprendedores de barrios marginales. No buscó publicidad ni reconocimiento. Simplemente comenzó a actuar. Una tarde, mientras revisaba documentos, su asistente entró con una expresión curiosa. «Señor Mendoza, hay un grupo de niños abajo con un entrenador. Dicen que usted los invitó a conocer la empresa». Era verdad. Después de su primera visita a la fundación de Valderrama, había prometido mostrarles a los niños que los sueños no tienen límites sociales. Los recibió personalmente en el lobby, ignorando las miradas sorprendidas de otros ejecutivos. «Ven ese ascensor», les dijo a los pequeños con ojos brillantes. «Mi padre jamás imaginó que su hijo subiría tan alto. Pero, ¿saben qué? La vista es linda, pero lo importante no es qué tan alto lleguen, sino cuánta gente ayuden en el camino». Los cambios no habían sido fáciles. Algunos socios comerciales lo miraban con escepticismo. «¿Te volviste blando, Mendoza?», le preguntaban en reuniones. Pero él había encontrado una fortaleza diferente, una que no necesitaba aplastar a otros para sentirse poderoso. En su escritorio, ahora había una foto que antes hubiera considerado ridícula. Él, sudoroso y despeinado, jugando fútbol con niños de la fundación. Al lado la tarjeta de Valderrama y una frase escrita a mano. «El éxito verdadero se mide en sonrisas generadas, no en cifras acumuladas». Un día, recibió una llamada inesperada. Era Carlos. «Roberto, hay un torneo benéfico el próximo mes.
Necesitamos empresarios que quieran jugar junto a exfutbolistas para recaudar fondos. ¿Te animas? Mendoza rió. No he pateado un balón desde el colegio. Perfecto. Los niños se identificarán más contigo. No buscamos estrellas, buscamos corazones. Ten dispuestos. Esa noche, mientras cenaba solo en su ático, había aprendido a disfrutar la soledad reflexiva. Mendoza miró las luces de la ciudad. 6 meses atrás, esas mismas luces le parecían conquistas. Ahora las veía diferentes. Cada luz era una vida, una historia, una oportunidad de conexión humana. Su teléfono vibró. Era un mensaje del joven Andrés, aquel chico que había ayudado con la maleta de Valderrama en el aeropuerto. Señor Mendoza, debuté en Primera División. Recordé lo que usted y el señor Valderrama dijeron sobre ser buena persona. Gracias por el ejemplo. Mendoza sonrió. No había financiado al chico, ni había hecho nada directo por él. Pero sus acciones, su cambio, estaban creando ondas que tocaban vidas de formas que nunca imaginó. La transformación que comenzó en un avión ahora volaba por cuenta propia. El auditorio estaba repleto. Era el 3er aniversario del programa de becas que Mendoza había iniciado, y por primera vez había aceptado hablar públicamente sobre su transformación. Entre el público, rostros conocidos, María con su hijo Diego ya en 3er año de medicina, varios jóvenes emprendedores, niños de la fundación, y en primera fila, con su inconfundible melena plateada por los años, Carlos Valderrama. Hace 3 años, comenzó Mendoza, su voz calmada pero firme. Humillé a un hombre en un avión por su apariencia. Ese hombre era Carlos Valderrama, pero en realidad el humillado fui yo, no por quedar en ridículo ante una leyenda, sino por evidenciar la pobreza de mi espíritu. Un silencio respetuoso llenó la sala. Esa mañana abordé el avión creyendo que el éxito se medía en relojes caros y asientos preferenciales. Esa tarde bajé entendiendo que el verdadero éxito se refleja en los ojos de quienes te rodean. Te miran con miedo o con respeto, con interés o con cariño genuino. Señaló hacia donde estaba María. Esta señora trabajó en mi oficina por 15 años, 15 años en los que nunca supe su nombre completo. Hoy, su hijo salvará vidas porque un día decidí verla como persona, no como parte del mobiliario. Risas suaves y algunos aplausos surgieron del público. El señor Valderrama me enseñó algo fundamental. La grandeza no necesita anunciarse. Se demuestra en cómo tratas a quien aparentemente no puede darte nada a cambio. Cada persona que han visto, ayudando aquí, cada beca otorgada, cada mano tendida, nació de aquel momento de vergüenza que se transformó en despertar. Se acercaba al final de su discurso cuando notó a un hombre en la última fila, trajeado mirando su reloj ostentoso con impaciencia. Se detuvo un momento y sonrió. Veo que hay alguien ansioso por irse. Lo entiendo. Yo también fui ese hombre. Pero permítanme terminar con esto. El momento más importante de tu vida puede llegar disfrazado de inconveniente, de error, incluso de humillación. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a aprender de él? Cuando terminó, el aplauso fue prolongado, pero sereno. No buscaba ovaciones, buscaba sembrar reflexión. Más tarde, mientras el público se dispersaba, Valderrama se acercó. Has recorrido un largo camino, Roberto. Gracias a usted, Carlos. Aunque a veces me pregunto, ¿habría cambiado si hubiera sabido desde el principio quién era usted? Valderrama lo miró profundamente. La pregunta correcta es, ¿cambiarías ahora tu forma de tratar a alguien sin saber quién es? No, respondió Mendoza sin dudar. Esa es la diferencia. Antes necesitaba saber el estatus de alguien para decidir cómo tratarlo. Ahora sé que cada persona merece respeto simplemente por existir. Se dieron un abrazo, capturado por algunas cámaras, pero significativo solo para ellos. Esa noche, mientras conducía a casa él mismo, había despedido al chofer para darle más tiempo con su familia, Mendoza reflexionó sobre el viaje. Un insulto en un avión había desencadenado una revolución personal que ahora impactaba cientos de vidas.
Detuvo el auto frente a un semáforo y observó a un hombre mayor vendiendo dulces. Bajó la ventanilla, compró varios paquetes y le preguntó: «¿Cómo se llama, señor?» «Francisco», respondió el hombre sorprendido por la pregunta. «Mucho gusto, Francisco, que tenga buena noche». Mientras el semáforo cambiaba a verde, Mendoza sonrió. El legado de aquel momento en el avión seguía vivo, multiplicándose en cada interacción, en cada gesto de humanidad. Había aprendido que no necesitamos caer desde muy alto para levantarnos siendo mejores. A veces basta con que alguien nos muestre con dignidad y sin rencor el reflejo de quienes realmente somos. Y así, aquella historia que comenzó con desprecio en las alturas continuaba escribiéndose en tierra firme, con humildad, con propósito, con la certeza de que nunca es tarde para elegir ser mejor persona.